Bueno, llegamos finalmente a la última clase virtual de teoría de las comunicaciones, donde vamos a aprender una manera de analizar las capacidades de corrección de errores que tienen los códigos convolucionales. Para eso vamos a usar grafos y funciones de transferencias, como dice este título. Lo que tenemos que considerar para que todo este análisis que vamos a hacer tenga sentido es que como el código es lineal, es equivalente pensar al momento de análisis de errores que lo que se transmitió fue la secuencia de todos ceros, ¿sí? De la secuencia completamente nula. Digo, es equivalente a analizar cualquier otro esquema de error. Entonces, equivocarse para el código significa que hay un camino de los del trellis que es más verosímil que el camino de todos nulos. O sea, el supuesto sobre el que vamos a basar todo el análisis es que se transmite la secuencia todos ceros y entonces lo que queremos ver es qué tiene que ocurrir para que en la decodificación por el algoritmo de Viterbi, en el diagrama de trellis, haya un camino que se separe del nulo y que sea más verosímil que el nulo, ¿sí? Recuerden que el algoritmo de Viterbi funcionaba calculando distancias acumuladas, entonces decía, bueno, el camino más verosímil es el de menor distancia acumulada. Para eso vamos a tener que, entonces, plantearnos ver cuáles son todos los caminos posibles que se apartan del camino nulo, es decir, que arrancan en el primer estado, recordemos que siempre partimos de que el estado inicial es el de todos ceros, y vuelve, va de viaje por algún lado distinto de todo cero, y vuelve al estado de este 0, 0. Entonces, lo que vamos a hacer para poder ver o analizar o pensar cuáles son los caminos posibles es construir un grafo a partir del diagrama de estados que tenemos para nuestro código. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los primeros dos son estos. Tenemos que abrir el diagrama de estados, ¿sí? Recordemos este diagrama de estados, por ejemplo, el del ejemplo que hicimos la clase pasada, que lo vamos a retomar, tenía 4 estados, A, B, C, D. El estado A era el estado nulo, ¿sí? Estado 0, 0, y en el cual nos quedábamos mientras que la entrada fuera 0, la entrada al codificador. Y la salida era 0, 0. Como lo que queremos ver es justamente los caminos que se apartan del 0, 0, vamos a partir ese estado en dos, entonces vamos a ver cómo lo podemos recorrer arrancando en A y terminando en A. Y una vez que abrimos el diagrama, le vamos a asignar una transferencia a cada rama que va a tener tres variables, esta transferencia. Una variable D con una potencia que va a indicar el peso de Hamming de la salida asociada a esa transición, a esa rama, la salida del codificador, ¿no? Una variable L que simplemente va a estar para contar el largo de los caminos recorridos, para ver cuántos pasos hicimos dentro de esta máquina de estados. Y una variable N que va a estar asociada, o va a tener una potencia asociada a la cantidad de unos que haya en los bits de fuente que estamos codificando en cada transición. ¿Sí? En el ejemplo que hicimos nosotros, codificábamos de a un bit, o sea que esta n tendrá potencia 0 si codificamos un 0 y potencia 1 si estamos codificando un 1. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Retomamos entonces el diagrama de estados que vimos en la clase anterior, el código convolucional que habíamos puesto como ejemplo. Acá lo reproducimos. Y el primer paso, dijimos, era abrir el diagrama, es decir, cortar el estado A, el nodo A, en dos, para así poder empezar a pensar, bueno, cuáles son todos los caminos posibles dentro de este diagrama que arrancan en A y terminan en A, ¿sí? Por ejemplo, viene por acá, pega la vuelta, viene para acá, va para acá y termina en A, ¿sí? O así todos los recorridos que queramos acá adentro, pero siempre empezando y terminando en A. Que, recordemos, era el estado asociado a la salida todos ceros, ¿sí? Entrada a cero, salida todos ceros. El siguiente paso, dijimos, era asignar las transferencias. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. A cada rama, a cada transición, le vamos a asignar una transferencia que dijimos debe tener tres variables, D, L y N. En D vamos a medir el peso de Hamming de la salida asociada a esa transición. Entonces, por ejemplo, esta primera transición tiene una salida que es 1, 1. El peso de Hamming de esta salida es 2, entonces la D aparece con potencia 2.
La variable L simplemente va a estar en todas las transiciones porque lo que nos va a permitir es contar el largo del camino que recorrimos acá adentro. ¿Sí? Recordemos que las transferencias, igual ahora lo vamos a repasar, pero las transferencias dentro de un grafo, cuando las pongo en serie, se multiplican, entonces la potencia de esta L me va a decir cuántos caminos recorrí yo desde que arranqué en A hasta que terminé en A, cuántas transiciones hubo. Entonces, insisto, va a aparecer con potencia 1 en todos los caminos. Y por último, la variable n, que dijimos estaba asociada al peso de Hamming de los bits de fuente que estoy codificando en esta transición. Entonces, en esta primera transición, como era con línea punteada, recordemos que eso significaba nuestra convención que estábamos poniendo un 1 a la entrada. Entonces aparecerá n a la 1, porque el peso de Hamming de esa palabra de fuente es 1. Una más. Esta transición de B hacia C tiene como salida 1, 0, peso de Hamming de esta salida es 1, entonces B aparece con potencia 1, L, porque tiene que aparecer siempre, y el bit de fuente asociado a esta transición es un 0, ¿sí? Recordemos, está con línea llena. Entonces aparecerá n elevado a la 0, es un 1, no lo ponemos. Y así, entonces, traducimos toda esta información de qué hace el código a estas transferencias para cada una de las ramas de nuestro grafo. Y el siguiente paso, entonces, va a ser reducir este grafo, ¿sí? Ustedes ya seguramente vieron en varias materias cómo reducir grafos. Vamos a recordar las tres propiedades que vamos a necesitar nosotros. Cuando tenemos transferencias en serie, podemos simplificarlas, ¿sí? Eliminando el estado intermedio y reemplazando esto por una única transición que tiene como transferencia el producto de las dos que estaban en serie. Cuando tenemos dos transiciones que empiezan y terminan en el mismo nodo, decimos que están en paralelo, las podemos reemplazar por una única transición que tiene como transferencia la suma de estas dos. Y por último, cuando se forma un bucle dentro del diagrama, dentro del grafo, la podemos simplificar a este esquema con una única transición que tiene como transferencia el producto de la rama directa, ¿sí? Fíjense que yo puedo pasar en forma directa por acá, x1 por x2, por 1 sobre 1 menos la transición, la transferencia del bucle, ¿sí? Que en este caso la transferencia del bucle es solo x, entonces todo esto lo podemos simplificar en una única transición con transferencia de x1 por x2 sobre 1 menos x, o por 1 sobre 1 menos x, ¿sí? Fíjense que en realidad esto no es ni más ni menos que el resultado de la suma geométrica, porque lo que estoy diciendo es condensar todos los infinitos caminos posibles que yo puedo hacer porque puedo dar infinitas vueltas en el bucle. Yo podría hacer x1 por x2 si hago el camino directo. x1 por x2, o x1 por x cuadrado por x2, o x1 por x cubo, Entonces, fíjense que la transferencia de esto es x1 por x2, factor común de 1 más x cuadrado, más x cubo, más x cuadrado, bla, bla, bla. Eso es una suma geométrica que da como resultado 1 sobre 1 menos x. Es eso, nada más. Bien, entonces, seguimos con el ejemplo. Teníamos este era nuestro grafo, después de abrir el diagrama de estados y asignar las transferencias a cada rama. Vamos a empezar a simplificar. Lo primero que podemos ver es que acá tenemos un bucle en el nodo D. Entonces vamos a simplificar toda esta transición desde B pasando por D con el bucle hasta C usando la propiedad del bucle. Entonces la vamos a reemplazar por una única transición que tiene como transferencia el producto del camino directo, en este caso es dln por dl, entonces me quedará d cuadrado dl cuadrado n, por 1 sobre 1 menos la transferencia del bucle, entonces me quedará sobre 1 menos d por l por n, que es la transferencia del bucle. Luego de eso, lo siguiente que podemos notar es que nos quedaron dos caminos en paralelos de B hacia C. Entonces, las reemplazamos por un único camino, una única rama, que tiene como transferencia la suma d por l más todo esto. Yo ya la hice la suma y la simplifiqué, da d por l sobre 1 menos d por l por n. Seguimos.
Habíamos llegado hasta acá. Lo único que nos falta ver es que acá se formó un bucle, ¿sí? Porque entramos acá y podemos quedarnos dando todas las vueltas que queramos. Eso es un bucle. ¿Cómo se resolvió un bucle? Dijimos, íbamos a reemplazar todo esto por una única transferencia que tiene la transferencia del camino directo, d cuadrado ln por esta fracción, por d cuadrado l, será este término de acá, ¿sí? Se forma d quinta l cubo n sobre 1 menos d por l por n. Esa es, entonces, la transferencia directa. Y después teníamos que multiplicar por 1 sobre 1 menos la transferencia del bucle. La transferencia del bucle, fíjense que es d por l sobre 1 menos dln por l por n, ¿sí? Cuando yo quiero recorrer el bucle, tengo que ir de b hasta c y volver hasta b. Entonces, paso por esta transferencia primero y después por esta, entonces se multiplican estas dos, ¿sí? Entonces queda acá este término acá abajo. Y listo, porque entonces ya encontré cuál es la transferencia desde A hasta A. Finalmente, simplificamos un poco esta expresión y termina quedando de esta manera. D quinta L cubo N sobre 1 menos D por L por N por 1 más L. Abajo, en el denominador, conviene siempre escribirlo como 1 menos un factor para justamente hacer el paso siguiente, que es expandir esta transferencia. Si la tenemos escrita como algo sobre 1 menos algo, la expandimos simplemente usando la serie geométrica. Yo ya la expandí, hice todas las distributivas, ¿sí? Como acá tengo un 1 más L, se van a un montón de distributivas, pero lo que hice fue expandirla y ordenarla en potencias crecientes de D. Por supuesto, esto tiene infinitos términos porque hay infinitos caminos en este grafo, ¿sí? Eso quiere decir que hay infinitas secuencias válidas que arrancan en A y terminan en A. Porque, recordemos, como había bucles, yo puedo quedarme dando todas las vueltas que quiera acá adentro y eso va a generar secuencias cada vez más largas, más largas, más largas, más largas. Pero bueno. Vamos entonces a ver qué hacemos con esa transferencia. Lo que podemos hacer es analizar cada término, porque recordemos, cada término de esa transferencia se corresponde con una secuencia válida, porque es un recorrido por dentro de la máquina de estados o dentro del grafo. Cada término de D es un recorrido posible, y eso es una secuencia válida, una palabra de código válida. Agarremos la primera, d quinta L cubo N. ¿Qué quiere decir que aparezca este término de transferencia? Quiere decir que hay un camino, o sea, una secuencia válida, que tiene distancia de Hamming contra la todo cero igual a 5. Recordemos, este factor, esta potencia de D, era la que medía el peso de Hamming de la secuencia de salida. Entonces, como estamos midiéndola contra la secuencia todos ceros, esa es la distancia de Hamming que tiene este camino contra la secuencia todos ceros. La distancia de Hamming de una secuencia contra la que yo quiero medir, recuerden, está asociada a la cantidad de errores que yo voy a poder corregir. Si tengo distancia de Hamming 5, quiere decir que hasta 2 errores se bancaría este código y no se confundiría ninguna secuencia con la todos ceros, porque esta es la que tiene menor potencia de D. Después vemos que L tiene potencia 3, es decir que el largo de este camino que tiene distancia de Hamming 5 es 3 pasos por el grafo, por la máquina de estados. Como cada uno de esos pasos en nuestro código tenía asociado 2 bits de canal, 2 bits de salida, estamos diciendo entonces que estamos pensando en 6 bits de canal. Y si efectivamente el código se confunde y en vez de detectar la secuencia de todos ceros, que era la correcta, detecta esta otra, que es válida pero es incorrecta, como n tiene potencia 1, lo que podemos interpretar es que este camino tiene asociados como bits de fuente un único 1. Como estamos comparando contra la secuencia de todos ceros, quiere decir que si nos confundimos con este camino, se va a producir un error en la decodificación, porque va a haber un bit que voy a poner como un 1 cuando en realidad tenía que ser un 0. ¿Cómo podemos interpretar entonces o una manera que podemos interpretar este término? Podemos pensar que para que el código se confunda con este esquema,
tienen que haber ocurrido al menos 3 errores, porque hasta 2 podríamos corregirlos por la distancia de Hamming, el peso de Hamming que tiene esta secuencia. Tienen que ocurrir al menos 3 dentro de un bloque de 6 bits, que es el largo que tiene este camino, 6 bits de canal. Y si se confundiera con este esquema, el código se produciría un bit erróneo en la decodificación. Otro ejemplo. Había otro término que era d séptima L quinta n cubo. Este término nos dice que un error triple, ¿sí? Peso de Hamming 7, podemos corregir hasta 3 errores. Un error triple puede ser corregido si ocurre en un largo 10, ¿sí? Porque L5, cada pasada tenía 2 bits de canal, entonces hasta 3 errores, si ocurren en una secuencia de largo 10, lo vamos a poder corregir. Pero eso siempre y cuando el esquema de error nos haga que el código se confunda con algunos de los términos anteriores de la transferencia. Por ejemplo, si estos 3 errores ocurren en un largo 6, se ocurren dentro de 6 bits, podríamos llegar a confundirnos con este camino que dijimos justamente que podía corregir 2 errores en 6 bits. Si ocurren más de 2 errores en 6 bits, este camino podríamos llegar a confundirnos con este camino de acá. Entonces, con esto lo que vemos es que el análisis de cómo corrigen errores o qué capacidades de corrección de errores tienen los códigos convolucionales es bastante complejo, ¿sí? No vamos a poder decir así como tan simple dijimos en los códigos de bloque, listo, bueno, si este código 7.6 o 7.4, qué sé yo, corrige un error siempre y listo. No, acá depende de cuán larga sea la secuencia que decodificamos, cómo están distribuidos los errores y demás. Una observación interesante es que la distancia libre del código que hemos definido en la clase pasada es la menor potencia de D que haya en la transferencia. En este caso es 5, ¿sí? Ya lo hemos dicho también en la clase pasada, que la distancia libre de este código era 5. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces para calcular probabilidades de error si es tan complicado el análisis de estos códigos? Vamos a usar un par de cotas, simplemente, que por brevedad no puse acá, no vamos a poner la deducción de estas cotas. Si a alguien le interesan, no están en el libro de Hiking, yo me basé en el libro de Proakis para estas cotas, Digital Communications de Proakis. Si a alguien le interesa, puede mirar las deducciones de ahí. No son muy difíciles de seguir, son cuentas muy parecidas a las que estamos acostumbrados a hacer. Pero las cotas son fáciles. La probabilidad de error de bit está acotada por la derivada parcial respecto de n de la transferencia, evaluada en L igual a 1 y n igual a 1, o sea, no nos interesan en realidad los términos de L y n, lo único que nos interesa es la potencia de n. ¿Por qué? Porque justamente la potencia de n es la que me da la cantidad de errores, ¿sí? Recordemos que era la que contaba la cantidad de unos que había en la decodificación, en los bits de fuente. Como solo me interesa la potencia, entonces derivo respecto de n, que eso hace bajar el exponente, y después a n lo evalúo en 1 para que se borre esa dependencia. La dependencia con L no me interesa para nada, por eso también la borro y la pongo en 1. Y el término D lo vamos a evaluar en este número, 2 por raíz cuadrada de P por 1 menos P, donde P es la probabilidad de error del canal binario simétrico, ¿sí? Porque estamos pensando de codificación dura, ¿no? ¿Por qué D evaluado acá adentro? Bueno, cuando yo evalúe esto en D, lo que va a ocurrir es que este término va a quedar elevado a la potencia que tenga D, que tenía que ver con la distancia de Hamming. En realidad esto viene de plantear una cota de tipo potencial o de tipo exponencial a la probabilidad de error exacta o más, o con una mejor aproximación, que uno debería calcular para, tanto sea para decodificación dura como decodificación blanda. Vamos a ver que la fórmula es muy similar. Pero entonces lo que se hace es, bueno, se pone una cota de tipo exponencial y la distancia de Hamming, que recuerdan ustedes, aparecía usualmente multiplicando a la energía de bit dentro de las cuentas de probabilidad de error. Al usar una cota de tipo exponencial o de tipo potencia, aparece en el exponente, ¿sí? Entonces, por eso reemplazamos D por este término para que este término quede elevado
a las distancias de Hamming de las distintas secuencias. Y uso toda la transferencia porque entonces de esa manera estoy considerando todos los esquemas de error posibles. Estoy sumando las probabilidades de confundirme con todos los esquemas de error posibles. Por supuesto, eso claramente me da una cota, es una especie de cota de la unión, porque estoy sumando eventos que no son disjuntos. Pero bueno, es una cota, la vamos a usar y listo. Tenemos entonces esta cota para decodificación dura, donde a D lo tenemos que reemplazar por esta fórmula, y esta otra para decodificación blanda, ¿sí? Acá en la aproximación que usamos es la aproximación exponencial para la Q, ¿sí? Que ya la vimos, y entonces por eso termina quedando este término, donde tenemos que evaluar a D. K sobre N, recuerden, K era la cantidad de bits de entrada de este codificador convencional y N era la cantidad de bits de salida del codificador. Y por último, vamos también a calcular la ganancia asintótica de estos códigos. Lo único que tenemos que pensar es que en un escenario asintótico, o sea, un escenario donde BN0 es muy alta o la probabilidad de error en el canal es muy baja, solo nos va a interesar el primer término de la transferencia, ¿sí? Que es el que contiene el esquema de error con menor cantidad de errores, ¿sí? Los esquemas que ya tienen más cantidades de errores son demasiado poco probables en un escenario asintótico, entonces son despreciables, ¿sí? Vamos a aproximar la transferencia solo por el primer término, y si es el primer término, la potencia de D es la distancia libre del código. A la potencia de L le puse X, la de NI, porque vamos a ver que no nos interesa. Bien, entonces, en el caso de decodificación dura, ¿sí? Usamos la fórmula que vimos recién, pero en vez de aplicársela a toda la transferencia, se la aplicamos solo a el primer término. Entonces, tenemos que derivar esto respecto de n y después evaluarlo en n igual a 1, l igual a 1 y d igual a p. El reemplazo que hacemos es decir, bueno, como estamos en una situación asintótica, p es muy pequeñito y lo desprecio frente a este 1, que de acá, solo la raíz de p. Y P, como era la probabilidad de error en el canal binario simétrico, era la Q de la raíz cuadrada de 2 de BN0, usamos la aproximación exponencial para la Q, y entonces P es aproximadamente igual, casi me chingo un igual, a esta exponencial, y reemplazamos, ¿sí? P por esta exponencial, entonces acá las constantes de proporcionalidad no me interesan, este número es proporcional, ¿sí? Porque estoy viendo ganancia asintótica, a esta exponencial, podemos escribirla de esta manera, y entonces la ganancia asintótica, que es el cociente de la BN0 que necesito con codificación y sin codificación, queda simplemente igual a este exponente. ¿Sí? Muy parecido a lo que nos pasa, los resultados que obtuvimos para códigos de bloques. La ganancia asintótica, en el caso de codificación dura, K sobre N por distancia libre sobre 2. Si hacemos algo parecido para decodificación blanda, ¿sí? Obtenemos la cota para la probabilidad de error en el caso asintótico, ¿sí? De nuevo nos quedamos solo con el primer término, lo derivamos respecto de n, evaluamos, pero ahora tenemos que evaluar en d igual a e a la menos k en k sobre n b sobre n0. Termina quedándonos este término, ¿sí? Proporcional a esta exponencial. Y la ganancia asintótica será entonces este exponente, k sobre n por d libre. Y nuevamente, lo que podemos observar es que si usamos decodificación blanda, tenemos una ganancia potencial de 3 dB, ¿sí? Porque la ganancia esta es el doble que en el caso de codificación dura. Por supuesto, esa es la mejora máxima que podemos esperar al usar decodificación blanda, porque esto es un caso asintótico. En la práctica, usando 3 bits de cuantización, más o menos se pierden unos 0,25 dB, o sea, prácticamente nada. Con lo cual, no necesitamos una gran cuantización para tener buenos beneficios. Bien, eso fue todo. No vamos a decir más nada sobre códigos convolucionales, ni sobre ningún otro tipo de códigos. Hemos terminado con la materia. A partir de ahora, por supuesto, quedaremos disponibles para consultas. Nos veremos cuando se termine todo esto. Adiós.